Pueden sentarse un momento. San Pablo va de camino a Damasco, va con celo por la gloria de Dios en su corazón, un celo que él todavía no reconoce equivocado, pero va presuroso porque quiere detener a los cristianos, a los que profesan esta fe en el Señor Jesucristo, y traerlos a Jerusalén, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, para ser castigados y encerrados. A veces también nosotros invertimos celo, invertimos energía en empresas que no son del todo del agrado de Dios. Quizás no son malas, pero no son del agrado de Dios. No es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Por ejemplo, no puede un joven, una joven invertir mucho tiempo en el celular sin ver cosas indecentes o malas, pero ¿es eso lo que Dios quiere para él, para ella? Tantas horas invertidas en el aparatito. Hay hombres que son muy trabajadores e invierten horas y horas de sus días y de sus semanas en el trabajo. El trabajo no es algo malo, no, de ninguna manera, pero es lo que Dios quiere, que invierta tanto tiempo, tanta energía y que, por ejemplo, descuide la convivencia con sus hijos, con su esposa. Por eso la conversión de San Pablo nos muestra horizontes también para nosotros de cosas que tenemos que revisar, no solo en cuanto a tiempos, sino también en cuanto a modo de pensar. ¿Mi modo de pensar es realmente según el Evangelio, según la palabra de Dios? ¿O tengo algunos pensamientos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la doctrina cristiana, y otros de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo que a mí me parece? ¿Mis palabras están empapadas de Evangelio? ¿O hay vocabulario que utilizo que es muy mundano, quizás hasta grosero, y hay otras que no? Según el lugar donde yo me desempeñe, si vengo a la iglesia no voy a usar estas palabras, pero si estoy con los amigos, con las amigas, quizás utilice este vocabulario que no agrada a Dios, que no edifica, como dice el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Mis acciones, las acciones que yo desempeño en el día a día, son acciones que agradan a Dios. Si se dieron cuenta los que vinieron a misa el domingo pasado, en la oración colecta le pedíamos al Señor que nos dispusiéramos desde el corazón para hacer todo lo que a Él le agrada. Eso le pedimos el domingo pasado, que dispusiéramos nuestros corazones para buscar hacer todo lo que a Él le agrada. Hay personas, aún cristianos, aún sacerdotes, que no se preguntan si a Dios le agrada su modo de hablar, su modo de hacer, su modo de pensar. No se preguntan. Estos sacerdotes que se promueven la ideología de género, estas religiosas que también hacen otro tanto, laicos, no se diga, estas personas que a veces se casan más con un partido político que con el Evangelio, y aunque mi partido político promueva la corrupción, yo estoy con él.
en lugar de estar con algunas personas de ese partido político que no promueven la corrupción, sino promueven el bien común. Por eso, en este día, queridos hermanos y hermanas, pensemos en todo aquello que tenemos todavía que convertir a Dios, en toda aquella energía como la que tenía San Pablo al dirigirse a Damasco, que toda esta energía se reencamine a lo que a Dios le agrada, a lo que es bueno, a lo que es santo. Pidámosle para que nuestra vida se invierta, como hemos escuchado en el Salmo, en ir por todas partes y predicar el Evangelio con mis palabras, con mi modo de vestir, con mi modo de ser, con mis obras, con mis pensamientos, con todo, ser evangelio para los demás. Que María Santísima nos ayude en esta intención de conversión y no nos permita vivir nuestra vida cristiana a la mundana, es decir, como a mí me da la gana, sino que nos permita vivirla según el Espíritu del Señor. Que así sea. Gabriela Orellana, coordinadora de Brigada de Vacunación en el Policlínico de la Ciudad Cívica de Olanchito. Ya se están ultimando detalles. Se está realizando el informe que ustedes necesitan para poder iniciar la Brigada de Vacunación para este año 2024. Efectivamente, estamos trabajando en conjunto con la coordinadora del programa de PAI del municipio, la licenciada Karen, que ella es la que dirige a nivel de municipio este programa. Estamos ultimando detalles de la población PAI 2024 para poder nosotros efectuar esa brigada de vacunación, que tenemos un operativo programado para el mes de marzo y la gran jornada nacional de vacunación que se va a realizar en el mes de mayo. Ya se preparan ustedes con todo el equipo y también con los insumos para poder recibir lo que es biológico, para poder iniciar estas brigadas tan importantes a nivel de municipio y a nivel nacional. Efectivamente, queremos estar listos para dar una respuesta oportuna a la población. Sabemos que el año 2023 no alcanzamos los estándares establecidos por el programa ampliado de inmunizaciones y este año nosotros queremos pues que el programa se mantenga en ese 95% de cobertura para poder garantizar a la población que no va a sufrir de enfermedades prevenibles por vacuna, especialmente a esa población susceptible, que es la población menor de 5 años, población vulnerable como lo es las mujeres embarazadas y los mayores de 60 años. Se continúan las brigadas de vacunación aquí en el Policlínico. Ustedes se están desplazando en algunos barrios y colonias y el día de hoy se está atendiendo a personas que buscan asistencia de vacuna para menores de edad. Claro que sí, nosotros siempre andamos nuestros listados de vacunación y esperamos de que la población no espere que nosotros lleguemos hasta la puerta de su casa para hablar y buscar ese niño pendiente, sino que llegue de manera muy responsable al establecimiento de salud. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde, para poder darle cobertura a todos esos niños que tienen su esquema de vacunación incompleto, según su edad, o para cumplir con las fichas establecidas según nosotros lo hacemos acá en la sala de vacunación. ¿Qué tipo de vacunas se están aplicando en inicio de este año 2024 aquí en la sala de vacunación del Policlínico? Contamos con todas las vacunas para el menor de 5 años y contamos con las vacunas de VPH, ¿verdad? Que es la vacuna contra el virus del papiloma humano para la población de 11 años, las niñas, la población de TD de 11 años. Aún continuamos con vacuna de influenza para toda aquella población que aún continúa pendiente. En estos momentos estamos teniendo una oleada, ¿verdad?, de un virus que se supone que es una gripe muy fuerte y la población pues ha hecho demanda de esta vacuna, y tenemos la vacuna COVID pediátrica para la población de 5 a 11 años y la vacuna de COVID bivalente para todas aquellas personas que aún necesitan su segundo refuerzo, su primer refuerzo, y para aquellas mujeres que están en estado de gestación que aún no cuentan con ninguna vacuna. Nosotros tenemos la vacuna para que ellas puedan llegar hasta acá y recibirlo de manera oportuna. ¿Cómo avanzan las estadísticas en cuanto a la aplicación de vacuna contra COVID, donde el día de hoy se ha dado a conocer que hay nueva variante y ustedes están haciendo la invitación para que la población en general se pueda aplicar la vacuna correspondiente a su esquema?
pues las coberturas no son las esperadas, hay una renuencia de parte de la población, no sabemos debido a qué. Nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, que es vacuna de alta calidad. Nosotros no vamos a ofrecer a la población o a poner en riesgo la vida de la población, sino que nosotros tenemos lo mejor que nos da el programa ampliado de inmunizaciones PAI del departamento de Yoro, que de la misma manera lo hace el nivel central de manera muy responsable. Y queremos que la población que aún no ha recibido ninguna dosis pues llegue de manera oportuna, ya que es un requisito que a todo lado donde la persona va le están pidiendo su carnet de vacunación de COVID. Llega nuevo lote de documento nacional de identificación, esto es el municipio de Olanchito, precisamente a las oficinas del Registro Nacional de las Personas. Así es, pues satisfecho por una parte podemos decir, porque se nos habían dado las expectativas de que la identidad solo iba a tardar un mes, máximo 2 meses, pero estamos viendo que todavía no se cumple estas identidades que llegaron, aproximadamente unas 743, son desde el mes de agosto, estamos hablando más de 4 meses, 5 meses casi, y pues ojalá con el transcurrir del tiempo pues se logre cumplir esto de que el ciudadano haga el trámite en una fecha y al mes ya le venga la DNI. Hay mora pendiente también de entrega de documento nacional de identificación, personas que han hecho su enrolamiento y no han venido a reclamar su documento. Hay bastantes. Ahorita se me dio el caso de una muchacha que hizo el trámite en septiembre, lo hizo normal, o sea que no lo hizo mayor de 19 años, que esas tardan un poquito más. Entonces, bueno, siempre la preocupación va de que lleguen rápido y que el ciudadano cuando venga a traer su DNI pues ya esté aquí en nuestro registro. Vemos que también llegó un lote significativo de personas mayores de 18 años que han cumplido ya sus 19 años y es un proceso más tedioso, más largo y es poca la cantidad que ha recibido el día de hoy para ser entregado. Sí, prácticamente estas identidades estaban en investigación, podemos decir, desde el mes de enero, del año pasado, bastante, más de un año estas identidades de los mayores de 19 años. Y a la fecha hemos visto que han llegado bastantes de esos ciudadanos. Aproximadamente, ¿cuánto es la mora de entrega de documento nacional de identificación que mantiene este Registro Nacional de las Personas en nuestro municipio de Olanchito? Son más de 1000, si pongamos un aproximado que mensualmente se hacen enrolamiento unos 350 ciudadanos, multiplicando desde el mes de agosto a la fecha, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, 5 por 4, 22.000. Y nos llegan 700, más o menos quedan pendientes como unas 1.300 DNI de que nos lleguen. También tienen ustedes en el sistema de existencia el documento nacional de identificación que no ha sido entregado y personas se les hace el llamado a que puedan venir a reclamar su documento porque es de suma importancia para poderlo portar. Hay bastante, especialmente las que nos trajeron los compañeros del proyecto Identifícate, esas se mueven muy poco. La mayoría de entregas de DNI que se están dando son las que hemos hecho recientemente. Las que recibimos en el mes de agosto, prácticamente se han entregado más de la mitad, pero sentimos que las DNI que hicieron el enrolamiento antes de las elecciones, muy poco. No sabemos si estos ciudadanos es que no les interesa su DNI o están fuera del país, pero el llamado a esas personas que hicieron el trámite con el proyecto Identifícate, a asomarse, pues porque hay unos que creen que no les vino y aquí está su documento. Una Biblia y una cruz para proclamar y anunciar la palabra de Dios. Han sido estos los regalos del pontífice a las nuevas lectoras y catequistas que ha conferido durante la Santa Misa con ocasión del 5º domingo de la palabra de Dios en la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Papa invita a los fieles a llevar siempre un evangelio en el bolsillo o en la cartera. Tante volte ho consigliato sempre il Vangelo con sé. Muchas veces he aconsejado de llevar siempre consigo el Evangelio, en el bolsillo, en el bolso, en el teléfono. Si amo a Cristo más que a nadie, ¿cómo puedo dejarlo en casa y no llevar conmigo su palabra? Y una última pregunta. ¿He leído entero al menos uno de los 4 evangelios? El Evangelio es el libro de la vida, es sencillo y breve, y sin embargo, muchos creyentes nunca han leído uno desde el principio hasta el final. Tanti credenti non ne hanno mai letto uno dall'inizio alla fine.
En la última semana también destaca la audiencia del Papa Francisco con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, 40 minutos en los que el Santo Padre y el mandatario colombiano mantuvieron una conversación privada en la biblioteca del Papa, tras la cual hubo el tradicional intercambio de regalos. El Santo Padre obsequió al presidente con un bajorrelieve de bronce que representa una mujer con un niño y un barco de migrantes, mientras que el presidente colombiano regaló al Papa Francisco un poncho artesanal colombiano. De nuevo, llamamiento por la paz, en esta ocasión por Ecuador, Ucrania, Tierra Santa y Haití. Fue al final del rezo mariano del Ángelus, cuando Francisco pidió que el mundo no se canse de invocar al Señor por la paz en los países que viven en conflicto. No nos cansemos de invocar al Señor por la paz en Ucrania, en Israel y Palestina, y en tantas otras partes del mundo. Son siempre los más débiles los que sufren la falta de ella. Pienso en los pequeños, en tantos niños heridos y asesinados, en los privados de afecto, privados de sueños y de futuro. Sintamos la responsabilidad de rezar y construir la paz para ellos. Y desde el balcón pontificio el Papa Francisco también lanzó el año de la oración en preparación del jubileo. Los próximos meses nos conducirán a la apertura de la Puerta Santa, con la que comenzaremos el jubileo. Les pido que intensifiquen la oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Por eso comenzamos hoy el año de la oración, un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo. El Santo Padre esta semana también se ha reunido con los miembros de la Asociación Internacional de los Periodistas Acreditados ante la Santa Sede. Reconoció su trabajo y agradeció la delicadeza que muchas veces tienen al hablar de los escándalos de la Iglesia. La delicadeza que... Quisiera añadir la delicadeza que tan a menudo tienen ustedes al hablar de los escándalos en la Iglesia. Los hay, y tantas veces he visto en ustedes una gran delicadeza, un respeto, un silencio casi digo vergonzoso. Gracias por esta actitud. Vergognoso. Grazie di questo atteggiamento quando dovete parlare degli scandali. Por mucho que una persona acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos absolutamente seguros, de que no cabrán en el ataúd. Lo ha recordado el Papa Francisco este miércoles durante su audiencia general, en la que continúa el ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. En esta última semana, el tema elegido para reflexionar fue la avaricia. En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la avaricia. Es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre, inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas o del valor de los objetos que deseamos. Depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ella. Biografía de San Timoteo y Santito. San Timoteo, obispo y mártir, año 97. Timoteo significa tengo un gran respeto a Dios. San Timoteo fue un discípulo muy amado de San Pablo. Era de Listra. Los Hechos de los Apóstoles dicen: había en Listra un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los creyentes de la ciudad y de los alrededores daban de él muy buenos testimonios. Pablo quiso que se fuera con él. San Pablo le impuso las manos y le confió el ministerio de la predicación, y en adelante lo consideró como un hijo suyo y un discípulo muy amado.
En la carta a los Corintios, el apóstol lo llama Timoteo, mi hijo amado, y de la misma manera lo llama en las dos cartas que le escribió a él. Timoteo acompañó a San Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. El apóstol, al escribirle más tarde, le recordará lo buena que fue su familia. Quiero refrescar el recuerdo de la gran fe que había en tu familia, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Que esa fe se conserve en ti, ya que desde tu más tierna infancia te hicieron leer y meditar las Sagradas Escrituras. La familia de Timoteo progresó mucho en santidad cuando San Pablo y San Bernabé estuvieron hospedados en su casa de Listra, y allí en aquella ciudad les sucedió a los apóstoles un hecho muy singular. Las gentes, al ver cómo Pablo curó instantáneamente a un tullido, bendiciéndolo en nombre de Jesucristo, se imaginaron que estos predicadores eran dos dioses disfrazados de hombres, que Bernabé por lo alto y elegante era Júpiter, y que Pablo por lo bien que hablaba era Mercurio, el mensajero de los dioses y el patrono de los oradores. Y corrieron a llamar a los sacerdotes del templo de Júpiter, los cuales llegaron trayendo un toro para ofrecérselo en sacrificio a los dos dioses. San Pablo se dio cuenta del engaño en que estaban y rasgándose la camisa les gritó: «Hombres, nosotros no somos dioses, somos pobres criaturas como todos ustedes». Y entonces la situación cambió por completo. Los judíos incitaron al populacho contra los predicadores y los apedrearon dejándolos medio muertos. Fueron llevados a casa de Timoteo y allí les hicieron las curaciones más necesarias y en la madrugada salieron de la ciudad. Seguramente que a Timoteo le debió impresionar muy profundamente el modo tan extraordinariamente heroico y alegre que tenía San Pablo para ofrecer sus padecimientos por amor a Dios y por la salvación de las almas, y esto lo movió más y más a dedicarse a seguirlo en sus trabajos de apostolado. Después de viajar con él en sus correrías de predicación por varios países, Timoteo acompañó a San Pablo en la prisión que tuvo que sufrir en Roma, pues en las cartas que desde Roma escribió el gran apóstol anuncia que lo está acompañando Timoteo, su fiel discípulo. Muy famosas son las dos cartas de San Pablo a Timoteo. En ellas le recomienda: que nadie te desprecie por tu juventud. Muéstrate en todo un modelo para los creyentes por la palabra, la conducta, la caridad, la pureza y la fe. Y hasta desciende a detalles prácticos. Timoteo, no tomes solo agua. Mézclale de vez en cuando un poco de vino por tus continuos males de estómago. El historiador Eusebio dice que San Pablo nombró a Timoteo como obispo de Éfeso, y San Juan Crisóstomo afirma que fue nombrado presidente de los obispos de esa región. Se cuenta también que en tiempos del emperador Domiciano, hacia el año 97, Timoteo fue martirizado, apaleado y apedreado por tratar de impedir una fiesta muy corrompida en aquella ciudad. San Juan Crisóstomo y San Jerónimo narran que junto a los restos o reliquias de San Timoteo, los cristianos obtenían muy grandes favores de Dios, y ojalá los obtengamos también hoy nosotros al recordarlo con cariño. Lo que más simpatía le trae a San Timoteo es haber sido discípulo siempre fiel y muy preferido del gran San Pablo. Qué bueno que él nos prendiera un poquito de su aprecio por las palabras de tan gran apóstol. San Tito, obispo, siglo I. Tito fue discípulo y secretario de Pablo. Acompañó al apóstol en muchos de sus viajes. En las dos cartas a los Corintios, San Pablo declara que él confía plenamente en su discípulo Tito y a él lo envía a tratar de que los cristianos cumplan lo que él les ha dicho en sus cartas. Y después dice que ha quedado muy satisfecho por las noticias que Tito le ha traído.
San Pablo lo nombra obispo de la isla de Creta y le escribió una bella carta señalándole las cualidades que deben tener los sacerdotes. Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa defensor. Que Él sea nuestro defensor contra los errores que atacan nuestra religión. Biografía de San Timoteo y San Tito. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la audiencia general con el Santo Padre este miércoles 24 de enero de 2024, fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores. Estamos conectados con el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Me acompaña toda la redacción en español. Soy Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos, con la asistencia técnica de Bruno Orti y la coordinación del padre Paweł Rytel-Andrianik. Les damos la fraternal bienvenida a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión y las redes sociales, mediante nuestro portal vaticannews.va/es, nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube Vatican News Es. Saludo al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que se conecta con nosotros a través de Facebook. Y también un agradecimiento especial a las emisoras de radio y televisión que retransmiten la audiencia general. Nuestros amigos del Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión, Radio Vicentina de Chile, Radio Regina Cheli en Santa María de los Ángeles en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica en Cuenca, Ecuador, Radio y Televisión Cáritas en Asunción, Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Setelmón Televisión en Alicante, España, Popular Televisión de Murcia en España, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Inmaculada en Galveston, Inmaculada Televisión en Estados Unidos, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Estados Unidos, Radio María en Guatemala, Radio María en República Dominicana, Radio María en Venezuela, Radio María en El Salvador, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión y EWTN Radio y Televisión. Dentro de unos instantes el Santo Padre Francisco ingresará en el Aula Pablo VI y hoy impartirá su quinta catequesis en el ciclo dedicado a los vicios y las virtudes. Hablará sobre la avaricia y el texto bíblico escogido como inspiración para esta reflexión está extraído de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Como escuchábamos en el audio que nos llega desde la sala, hay una orquesta que estaba ejecutando un himno antes de la aparición del Santo Padre. Muchos fieles y peregrinos de todo el mundo están congregados aquí en el Vaticano para escuchar las palabras que el Papa Francisco quiere regalarnos a toda la Iglesia hoy sobre la avaricia, en este ciclo dedicado a los vicios y las virtudes que comenzó el pasado 27 de diciembre de 2023, cuando reflexionaba sobre la importancia de custodiar el corazón, de entender qué sucede dentro de nosotros para poder tomar buenas decisiones y discernir el mejor camino para cumplir la voluntad del Padre. Muchos recién casados están participando, como todas las semanas, de la audiencia general en primera fila, esperando que el Santo Padre también se acerque a ellos y los bendiga como es habitual. El Papa Francisco está entrando en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano en estos momentos y se dirige hacia el estrado desde el que presidirá la audiencia general, que iniciará con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Posteriormente, los diferentes lectores en los 8 idiomas oficiales que forman parte de la audiencia general proclamarán la lectura bíblica que se ha escogido para esta ocasión y también transmitirán los saludos de los peregrinos al Santo Padre.
Il Santo Padre da ora El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Como les comentábamos hace unos instantes, el pasaje bíblico escogido para este miércoles 24 de enero de 2024 está extraído de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 8 al 10, que será leída en los 8 idiomas oficiales que forman parte de la audiencia general: italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, permitiendo que la palabra de Dios llegue a la mayor cantidad posible de personas. Nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Hoy miércoles 24 de enero de 2024 se celebra la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de periodistas y escritores, como decíamos, y en concomitancia con esta conmemoración se publica, como es tradición, el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons-nous en contenter. Tras haber sido proclamada en italiano, la lectura bíblica es leída en francés, luego será proclamada en inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en este orden. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Parole du Seigneur. En este ciclo sobre los vicios y las virtudes, el Papa Francisco está desgranando este tema a través de las diferentes temáticas. La semana pasada habló sobre la lujuria y anteriormente se había referido, entre otros asuntos, a la importancia de custodiar el corazón. Estamos escuchando la proclamación de la lectura en inglés. The word of the Lord. A continuación es el turno del lector en alemán que proclamará esta primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Die aber reich sein wollen, geraten in Versuchung und Verstrickung und in viele sinnlose und schändliche Begierden, welche die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Wort des lebendigen Gottes. Y a continuación será el turno de la religiosa hispanófona que leerá la lectura en nuestro idioma. Lectura del libro de los Proverbios. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición, porque la avaricia es la raíz de todos los males. Palabra del Señor. Es el momento de escuchar la proclamación en alemán, en português. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos
com muitos sofrimentos. Palavra do Senhor. Y a continuación la lectura bíblica será proclamada en árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. إذا كان عندنا قوت وكسوة فعلينا أن نقنع بهما. أما الذين يطلبون الغنى فإنهم يقعون في التجريب. Entre los grupos que participan en la audiencia general en el aula Pablo VI se encuentra el Colegio de la Inmaculada y San José de la Montaña de Ronda en España, el Instituto Néstor Almendros de Tomares, el Instituto Itálica de Santiponce, el Instituto Fernando de Mena de Socuéllanos, Ciudad Real, el Instituto Andrés Bojoyo de Puente Genil, los profesores y alumnos de la Diócesis de Zamora, los alumnos del máster en Radio Cope y la Unión Deportiva Socuéllanos de Ciudad Real. También un grupo de peregrinos de México, un grupo del Colegio José Antonio González Peña de Córdoba, Veracruz, un grupo de peregrinos de Panamá y la Orquesta Maré do Amanhã de Río de Janeiro, en Brasil. Por último, antes de la catequesis que el Papa pronunciará en italiano, estamos escuchando la proclamación de la lectura bíblica en polaco. Y nos preparamos para escuchar lo que el Papa Francisco nos quiere enseñar este miércoles 24 de enero de 2024 sobre el vicio de la avaricia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos las catequesis sobre los vicios y las virtudes. Y hoy vamos a hablar sobre la avaricia, es decir, aquella forma de apego al dinero que impide al ser humano la generosidad. No es un pecado que solo concierne a las personas que poseen ingentes patrimonios, sino un vicio transversal que a menudo no tiene nada que ver con el saldo de la cuenta corriente. Es una enfermedad del corazón, no de la billetera. Los análisis que los padres del desierto efectuaron sobre este mal sacaron a la luz cómo la avaricia pudiera apoderarse también de los monjes, quienes tras haber renunciado a enormes herencias en la soledad de su celda, se habían atado a objetos de poco valor. No los prestaban, no los compartían y menos aún estaban dispuestos a regalarlos. Un apego a las cosas pequeñas. Esos objetos se volvían para ellos una especie de fetiche del que era imposible desprenderse, una especie de regresión a la fase de los niños que agarran el juguete repitiendo "es mío, es mío". Un apego así que quita la libertad. En esta afirmación se esconde una relación enfermiza con la realidad que puede desembocar en formas de acaparamiento compulsivo o de acumulación patológica. Para curarse de esta enfermedad, los monjes proponían un método drástico, pero sin embargo muy eficaz: la meditación de la muerte. Por mucho que una persona acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos absolutamente seguros: de que no cabrán en el ataúd. Nosotros no podemos llevarnos con nosotros los bienes. Aquí se revela el sentido de este vicio.
El vínculo de posesión que construimos con las cosas es solo aparente, porque no somos nosotros los amos del mundo. Esta tierra que amamos no es en verdad nuestra, y nos movemos por ella como extranjeros y peregrinos. Estas simples consideraciones nos hacen intuir la locura de la avaricia, pero también su razón más recóndita. Es un tentativo de exorcizar el miedo de la muerte. Busca seguridades que en realidad se desmoronan en el mismo momento en que las agarramos. Recuerden la parábola del hombre necio, cuyo campo había ofrecido una cosecha abundante, y por eso se adormece pensando en cómo agrandar sus almacenes para colocar toda la cosecha. Ese hombre había calculado todo, había planeado el futuro. Sin embargo, no había considerado la variable más segura de la vida, la muerte. Necio, dice el Evangelio, esta misma noche te será demandada tu vida, y las cosas que preparaste, ¿para quién serán? En otros casos, son los ladrones quienes nos prestan este servicio. Incluso en los evangelios, tienen un buen número de apariciones, y aunque sus acciones son censurables, pueden convertirse en una amonestación saludable. Así lo predica Jesús en el Sermón de la Montaña. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, los tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban. Siempre en los relatos de los padres del desierto se cuenta la historia de un ladrón que sorprende al monje mientras duerme y le roba los pocos bienes que guardaba en su celda. Cuando despierta, nada turbado por el incidente, el monje se pone tras la pista del ladrón y una vez que lo encuentra, en lugar de reclamar los bienes robados, le entrega las pocas cosas que le quedan diciéndole: te olvidaste de llevarte esto. Nosotros, hermanos y hermanas, podemos ser señores de los bienes que poseemos, pero a menudo ocurre lo contrario. Son ellos, al final, a poseernos. Algunos hombres ricos no son libres, ni siquiera tienen tiempo para descansar. Tienen que mirar por encima del hombro, porque la acumulación de bienes también exige su custodia. Están siempre angustiados, porque un patrimonio se construye con mucho sudor, pero puede desaparecer en un momento. Olvidan la predicación evangélica, que no afirma que las riquezas sean en sí mismas un pecado, pero sí ciertamente son una responsabilidad. Dios no es pobre, es el Señor de todo, pero, escribe San Pablo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Eso es lo que el avaro no comprende. Podría haber sido causa de bendición para muchos, pero en lugar de eso, se metió en el callejón sin salida de la infelicidad. Y la vida del avaro es fea. Recuerdo un caso de un señor en otra diócesis, un hombre riquísimo, y tenía la madre enferma. Él era casado y los hermanos se turnaban para cuidar a la mamá. Y la mamá tomaba un yogur en la mañana, pero esto le daba la mitad en la mañana para darle la otra mitad en la tarde y ahorrar
la mitad del yogur.